Muy buenos días a todos, bienvenidos a los casos clínicos del 2024. Este es el programa de especialidad en infectología. Hoy presentamos un caso de un paciente con larga estancia en unidad de cuidados intensivos que hizo unas infecciones inicialmente por Staphylococcus aureus, posteriormente por Klebsiella pneumoniae multiresistente y finalmente hizo una candidemia por un aislamiento de Candida auris. Entonces vamos a revisar los microorganismos multiresistentes, el control de infecciones y eventualmente vamos a hablar de Candida auris en Colombia. Estos son los temas que vamos a revisar durante estos minutos. Se ha visto una diseminación muy importante de microorganismos multiresistentes. Ustedes ven ahí un listado de microorganismos que tienen un impacto potencial sobre los pacientes: el Staphylococcus aureus resistente a los betalactámicos, el Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenémicos, los Enterococcus faecium resistentes a la vancomicina y microorganismos productores de carbapenemasas, entre los cuales con mayor frecuencia está la Klebsiella pneumoniae y eventualmente Pseudomonas aeruginosa. Esta es la situación de Staphylococcus aureus hace cerca de 20 años en América Latina. Ustedes ven las tasas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en hospitales en diferentes partes, en diferentes países, que oscilaba entre 10 y 60%. Y era fundamentalmente un fenómeno hospitalario. Sin embargo, esa transición, al menos en Colombia, empezamos a detectarla después del año 2005, en el cual empezamos a ver un incremento en las tendencias. Lo que ustedes ven en la línea roja son cómo empezó a disminuir la frecuencia de la resistencia, básicamente por la disminución de la circulación de los clones de Staphylococcus aureus meticino resistente hospitalario, y en azul el aumento progresivo de los Staphylococcus aureus meticino resistente con un patrón que parecía ser de la comunidad. Esto es un hospital bogotano, como ese patrón de resistencia cambió desde cercano a cero a alrededor del 10 o 15% durante los meses entre 2007 y 2010. Y eso fue documentado por el profesor Álvarez y varios grupos en aislamientos de pacientes, en este caso con infecciones asociadas a la atención en salud, pero que tenían un patrón que era hospitalario. Eso también fue documentado en Medellín. Lo que ustedes ven es en años subsiguientes la frecuencia de Staphylococcus aureus meticino resistente con un patrón comunitario documentado molecularmente, y cómo creció del 46% al 64% de los aislamientos en distintos hospitales de Medellín y eventualmente probablemente hoy en día es cercano al 90% o más de todos los hospitales. Y asimismo cambió. Ustedes ven aquí una foto de un estudio multicéntrico latinoamericano donde ven para Colombia, Ecuador y Venezuela en azul la presencia de los clones USA 300 Like, que son clones que son de la comunidad y que circulan en la comunidad y eventualmente entraron en los hospitales y que tienen como característica la resistencia a la meticilina. Y ustedes ven que en Colombia más o menos 3/4 partes de los clones que circulaban para ese momento, alrededor del 2010, 2012, eran de este perfil USA 300 y los otros clones eran mucho menos frecuentes, y eventualmente eso significó que estos clones se diseminaron en la comunidad y hoy en día se estima que aproximadamente un 30% de los aislamientos de estafilococo de la comunidad van a ser resistentes a la meticilina. Y hoy en día no es posible predecir la resistencia en base a ninguno de los predictores que utilizamos tradicionalmente. El origen, el paciente está en el hospital o está en la comunidad, la gravedad, más grave, menos graves, o la clínica, aunque eventualmente los abscesos se han asociado con mayor frecuencia a Staphylococcus aureus meticino resistentes. Ninguno de estos marcadores es lo suficientemente importante. Y eso ha significado un uso mayor de la vancomicina de alternativas de forma empírica en pacientes más graves. Por el otro lado, está el problema de los productores de carbapenemasas. Ustedes ven aquí publicaciones de la profesora Cuervo con algunos colegas en hospitales en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en Bogotá, mostrando, llamando la atención de la aparición de estas Klebsiellas arrancando en 2010.
Ustedes ven la diseminación de estas Klebsielas en varios hospitales, ya no solamente en el Instituto Nacional de Cancerología, sino en varios hospitales, y esto ha ido progresando. Ustedes ven aquí datos del profesor Saavedra, cómo se ha ido diseminando la Klebsiella y en Pseudomonas aeruginosa en distintos hospitales de Bogotá, mostrando un crecimiento cada vez mayor de la frecuencia de estos productores de carbapenemasa, pero eso no es un dato aislado de Colombia, sino por supuesto ha sido un fenómeno de América Latina. Aquí hay datos de varios grupos de América Latina, incluyendo Colombia, Venezuela, Perú, donde el profesor Álvarez participó con varios hospitales colombianos, mostrando que la mortalidad en aquellos pacientes que tenían productores de carbapenemasa y que además tenían una infección de torrente sanguíneo es considerablemente más alta. Ustedes ven que la supervivencia a 7 días es más baja en aquellos productores de carbapenemasa, mostrando que efectivamente eso tiene impacto clínico sobre los pacientes. La resistencia se paga en términos de la mortalidad de los pacientes. En Colombia eso ha sido bastante diseminado, y desafortunadamente en Colombia no solamente se diseminaron los genes KPC, sino otros genes asociados a la producción de carbapenemasas. Ustedes ven este mapa de Colombia, de datos del Instituto Nacional de Salud, mostrando secuencias genómicas, mostrando las enzimas identificadas. En azul están las enzimas KPC y en rojo las enzimas NDM, mostrando que KPC y NDM son probablemente las enzimas más frecuentemente identificadas, pero dependiendo del sitio del país que uno esté viendo, Tumaco, Yopal, Cali, Medellín, Bogotá, pues va a haber diferencias en la frecuencia de distintos tipos de enzimas. El hecho es que eso ha llevado a un aumento en la diseminación de estas enzimas, especialmente entre KPC, pero no solamente. Hoy en día sabemos que hay otra serie de enterobacterias. Hace 3 años publicamos una guía que buscaba apoyar a los hospitales para las estrategias a través de las cuales podían tamizarse esos pacientes, porque este no es un problema creciente. Este es de esa guía mostrando que la estrategia de tamización que hoy en día utilizamos en el Hospital Universitario Nacional incluye varias posibilidades. Una posibilidad es la utilización de PCR, a través de hisopados rectales, pero existen otras estrategias como son agares cromogénicos, como es la nefelometría láser, que nos permite identificar, ese es el objetivo, identificar pacientes que pueden estar siendo colonizados. Las estrategias en su rendimiento y velocidad dependen de cuál es la tecnología utilizada. Con nuestra estrategia que inició en octubre de 2023, encontramos que dependiendo de los criterios que uno aplique para hacer la tamización de los pacientes, entre el 6 y 20% de los ingresos de los pacientes remitidos al Hospital Universitario Nacional están colonizados por productores de Klebsiella. Los criterios más frecuentes para hacer esa tamización incluye pacientes que han estado en otras instituciones más de 24 horas, pacientes que vienen remitidos de unidades de cuidados intensivos, oncología, servicios de diálisis, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que refleja es que, como decía antes, este es un problema que se ha diseminado en Colombia, y eso llevó a finales del año 2023 a que la Secretaría sacara una resolución con la cual se volvió obligatorio la tamización de estos pacientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Este es uno de esos estudios que muestran que el agua moja, pero que es muy importante, porque lo que muestra es que efectivamente cuando un paciente ha estado hospitalizado en una cama de hospital que había sido ocupada previamente por un paciente, miren aquí, estar ocupada esa cama por un paciente que era resistente o que tiene un microorganismo multiresistente, tiene un OR de 5, y si el compañero de cuarto estaba colonizado por ese germen multiresistente, tiene un OR de 4,8 para predecir la colonización por ese germen multiresistente. Ustedes ven aquí las frecuencias de colonización entre los grupos de casos y controles, mostrando que
dependiendo de cuál es el bicho multiresistente del anterior ocupante o cuál es el bicho multiresistente del compañero de cuarto, van las tasas de colonización. Si miramos Staphylococcus aureus, Enterococo, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter. Entonces, finalmente lo que llama la atención es cómo los pacientes están siendo colonizados en diferentes escenarios en los hospitales colombianos. Entramos en la candidemia y los invito a revisar esta revisión que hicimos con el doctor Lemos, egresado también de nuestro programa. El hecho es que Cándida es posible identificarlo en distintas partes de la anatomía como un germen que pueda ser parte de la microbiota normal, dependiendo, su frecuencia depende de dónde lo busquemos. Y usualmente nos referimos a candidiasis invasiva como aquella que se encuentra en los tejidos y en la sangre, o eventualmente a la candidemia, aunque la candidiasis invasiva también hace referencia a encontrar cándida en tejidos donde no debería estar. Una de las causas más frecuentes de candidemia es el paso, que es lo que trata de mostrar esta viñeta, de la cándida de la luz intestinal a los vasos sanguíneos, lo cual ocurre por un aumento en su concentración o por lesiones directas sobre el tracto gastrointestinal, el epitelio gastrointestinal. Este es uno de esos ensayos de hace más de 50 años que muestran ese efecto. El profesor Krause ingirió grandes cantidades de cultivos de levaduras y mostró que un individuo normal puede hacer candidemia y eventualmente candiduria horas después de haber sido expuesto a ese microorganismo de forma normal. Entonces, los factores para uno identificar esos pacientes están basados en los factores de riesgo de esos pacientes. Esta es una revisión sistemática de las múltiples estrategias de puntajes que se utilizan para la identificación de cándida y predecir la presencia de cándida en esos grupos de pacientes. Es un estudio extenso muy bien hecho. Esta es una revisión un poco más corta que trae esta tabla comparando algunas de las estrategias de identificación más frecuentemente utilizadas, como el puntaje de cándida de León, como el puntaje conocido como Ostrowski, publicado por Playford, como el puntaje Hemsen y el puntaje de Hall, todos ellos con sensibilidades y especificidades que son más bien mediocres y que por lo tanto no permiten predecir adecuadamente la presencia de la cándida en esos grupos de pacientes. El hecho es que la candidemia es más frecuente en Colombia y en Brasil en comparación a otros países de América Latina. La incidencia está arriba de 10 casos por 100.000 habitantes aproximadamente, y que la pandemia de COVID, como mostramos en una de nuestras publicaciones, hizo que hubiera un aumento en la frecuencia de candidemias. En 463 pacientes de la primera ola de COVID identificamos 63 con infecciones de torrente sanguíneo, y de esas 63 casi el 15% eran candidemias, y pues muy llamativo pues la Candida auris que empezó a predominar. La Candida auris se ha diseminado por todo el mundo. Ustedes ven aquí la relación filogenética de los aislamientos de Colombia, que se ha centrado en Bogotá y en la costa en relación a aislamientos identificados en otros países con los cuales nosotros podemos tener relación. El hecho es que hoy en día reconocemos 5 grupos de Candida auris que se han ido diseminando por distintas partes del mundo de forma simultánea. En Colombia, la doctora Patricia Escandón publicó el hallazgo de en un hábitat costero, probablemente por las condiciones climáticas de Candida auris, muy cerca pues en la costa del Pacífico, en el Chocó. ¿Qué implicación tiene eso? Pues no tenemos certeza, pero probablemente los cambios climáticos sí están favoreciendo la aparición de estos y la diseminación de estas especies de cándida, y pues muy probablemente hay un papel de otros animales y del contexto en el cual están sucediendo esas cosas. La Candida auris fue identificada por primera vez en Colombia por una colaboración del doctor José Yesid Rodríguez, egresado de nuestro programa, que identificó
17 pacientes con infección o eventualmente colonización por cándida, encontrando una alta mortalidad y una alta frecuencia de genes multiresistentes. Y eso se enmarca en lo que sucedió, como decía, pues Candida auris en Colombia se ha diseminado rápidamente, tiene un patrón de multiresistencia muy importante. De nuevo, ustedes ven aquí la correlación entre los aislamientos de Colombia y Venezuela. Probablemente Venezuela, las islas del Caribe menor han sido, se ha diseminado cándida, no tanto así en otros países de América Latina, aunque sí algunos. Esta diapositiva de un artículo que está aceptado en Clinical Infectious Diseases muestra cuál es la velocidad con la cual se disemina Candida auris y otros microorganismos. Ustedes ven ahí qué pasaba cuando el paciente se instalaba en un cuarto, se hacía la limpieza, que es lo que la primera medición que ustedes ven a mano izquierda, y lo que ustedes ven en la hora cero, cuando se limpia todo el ambiente, y 4 horas, 8 horas y 12 horas después que se hacen mediciones en el ambiente para identificar, mostrando que Candida auris, que está en rojo, más o menos el 20% de los sitios que se identificaban, los pomos de las puertas, las mesitas de utilización de los pacientes, se están colonizando. Uno de cada sitio, 5 sitios dentro del ambiente están siendo colonizados, y probablemente eso aumenta si fuéramos a hacer mediciones en los baños de los pacientes. Pero no es solamente con eso. Ustedes ven que el campeón es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que tiene unas tasas de diseminación mucho mayores que la de Candida auris, y en ese estudio también se identificaron aislamientos de Candida resistente, productores de carbapenemasa, que están marcados aquí y que muestran una alta tasa de colonización. El hecho es que ustedes ven la diseminación de Candida, de Candida auris a lo largo de Colombia, arrancando en el 2016. Eso continuó durante la época de pandemia. Y nosotros con un trabajo de la doctora Cintia Ortiz evaluamos la mortalidad ocasionada por Candida auris, que ha sido un interrogante muy importante. Ustedes ven en los 7 hospitales en los cuales nosotros identificamos candidemias, aquí en Bogotá, en Valledupar, encontramos que Candida auris era el 26% de los aislamientos. Candida albicans sigue siendo el más frecuente, pero obviamente otras especies de Candida son importantes, y hay un crecimiento en algunas instituciones. Sin embargo, una cosa llamativa es que esto no ha sido generalizado, no todas las instituciones tienen eso. Parece haber un hallazgo que es diferencial. Aquí vemos algo que pasa, y es que no todos los escenarios parecen ser adecuados para lo que sucede, y aquí yo tomo el ejemplo de lo que sucede con mi interno. Uno lo ve tranquilo y de un momento a otro lo que está viendo es que estamos llenos de este tipo de situaciones, pero eso no sucede en todos los escenarios. Miren este dato que fue liderado por la profesora Sonia Isabel Cuervo en pacientes con malignidades hematológicas. Todos estos pacientes tenían infecciones micóticas y tenían cáncer, y sin embargo, pues, como ustedes ven, en ninguno de esos pacientes, a pesar de ser un factor de riesgo, en ninguno de esos pacientes se identificó la Candida auris. Es decir, que es posible que los hospitales de cáncer pudieran tener mejor control de infecciones, o es posible que estas condiciones de los pacientes son diferentes de un sitio a otro. El hecho es que Candida auris no parece estar en todos los escenarios. ¿Dónde vemos la Candida auris aquí? No vemos la Candida auris aquí. Es decir, que definitivamente los escenarios donde están unos y otros parecen ser diferentes. Un problema serio de Candida es su identificación. Adicionalmente, ha cambiado la nomenclatura. Entonces, ustedes ven ahí el nombre de Candida auris, afortunadamente se mantiene, y Candida auris está altamente relacionado con otras especies. La forma más frecuente de identificación en los hospitales es Candida emuloni, pero ustedes ven que algunas especies que eran antiguamente llamadas Candida, un ejemplo más abajo es la Candida lipolítica, hoy en día se llama Yarrovia lipolítica, o las cándidas como la Candida rugosa, hoy en día se llama Diutina rugosa. Lo mismo sucede con la Candida catellunata,
y Meshnikova es un nombre que también se asocia con nuevas especies de cándida, de lo que antiguamente se llamaban otras especies de cándida. Entonces, eso ha sido un poco más complejo. Entonces, no solamente nos confundimos nosotros, sino los sistemas de detección. Los laboratorios siguen teniendo problemas para identificación y versión corta, la mejor forma de identificar cándida es utilizar un sistema de proteómica que se llama Malditov, de los cuales existen. Quiere decir que Candida auris no se llama y puede equivocar su nombre con alguna facilidad. Por otro lado, ustedes están viendo datos de aquí de Colombia de la resistencia a la anfotericina, mostrando que los aislamientos en el norte de Colombia parecen tener un patrón de resistencia mucho mayor que en Bogotá, es decir, que efectivamente hay diferencias regionales en su sensibilidad. Ustedes ven aquí la resistencia al fluconazol en aislamientos colombianos ronda el 35%, a la anfotericina el 33% y a las equinocandinas afortunadamente el 0,3%, pero incluso las concentraciones inhibitorias mínimas han ido creciendo en los últimos años. Y parece ser un patrón establecido, o sea que Candida será que es súper potente en términos de su resistencia. Muy bien, y finalmente, ¿por qué debemos identificar rápidamente Cándida? Ustedes ven en general, esto era para pacientes con candidemia en Colombia, mostrando que si yo no trato a los pacientes, su mortalidad es muy rápida. Aquí puede haber un sesgo de supervivencia, por supuesto, pero sí muestra que los pacientes siguen falleciendo con mayor frecuencia cuando yo no les doy un tratamiento, a diferencia de los que se les dio un tratamiento inmediato o eventualmente retardado, y que hay un efecto muy claro en tener o no tener cáncer. El cáncer sigue siendo un factor de mortalidad muy importante. Pero en específicamente la mortalidad de la cándida y de la cándida auris, el profesor Álvarez con el doctor Rodríguez había abordado este problema y como les decía, nosotros volvimos a abordar este problema. Esta gráfica muestra de abajo para arriba cuál es la mortalidad total. En verde todos los aislamientos de cándida, que está en nuestro estudio fue muy alto, arriba del 50%, pero un poquito más bajo para los aislamientos de cándida auris que para los aislamientos de cándida no auris. Cuando uno mira la mortalidad a 30 días, entonces está por alrededor del 38% la mortalidad de cándida auris, a diferencia de las cándidas no auris que tienen una mortalidad global del 50%, y ustedes ven cómo se diferencia eso. La mortalidad inmediata en las siguientes 48 horas es muy alta para las cándidas no auris. La mortalidad temprana, que quiere decir en los primeros 7 días, es moderada para cándida no auris, y tardía sigue siendo muy alta. En todos los escenarios, las especies de cándida diferentes a cándida auris ganaron. Y ustedes ven finalmente mortalidad mayor a 30 días, quiere decir que los pacientes siguen falleciendo después de 30 días de estar en el hospital. Es decir, que la comorbilidad y el efecto del propio microorganismo pesan en la mortalidad, y eso quiere decir que efectivamente hay un impacto. Miren, pero miren esto que es importante. Aquí ustedes ven pacientes discriminados de si recibieron tratamiento y tenían o no tenían shock. Como ustedes ven, las dos líneas de abajo son la de mayor alta mortalidad, la de menor supervivencia, es aquella que los pacientes no recibieron tratamiento y se encontraban en shock. La siguiente línea de mortalidad es la que el paciente no recibió tratamiento, pero no se encontraba en shock, mostrando que efectivamente la mortalidad cuando no se da tratamiento es muy alta. Parece de nuevo el agua moja. Las pacientes con candidemia hay que tratarlos. El problema desafortunado es que en nuestro medio cerca del 18% de los pacientes no reciben tratamiento a pesar de que tienen informado un aislamiento de cándida. Y a los pacientes que les fue mejor fue a los que recibieron tratamiento, con diferencias entre los que no tenían shock, que es esta área rosada, y los que sí tenían shock, la línea o el área rosada, y los que no tenían shock, la línea cian o azul. Y finalmente hay una disminución de la mortalidad, es decir, la Candida auris es menos letal que otras especies de Cándida. El tratamiento disminuye la mortalidad en un rango que puede ir alrededor del 60%, y el choque aumenta la mortalidad con un OR que está cerca a 1,7, es decir, que aumenta la mortalidad, el choque en un 70%.
Es decir, que Candida auris tiene licencia para matar, siendo relativamente alta. Muy bien. Candida auris es nueva, Candida auris ha aumentado su incidencia en nuestros hospitales. Candida auris tiene problemas de diagnóstico, pero se puede resolver con tecnología. Candida auris se asocia a resistencia y tiene alta mortalidad. Pero también se puede diseminar en los hospitales. Aquí muestra los brotes identificados en Colombia entre el 2015 y 2016. Quiere decir que cada vez que uno encuentra una Candida auris, tiene que buscar en su hospital a ver si el vecino, el de al lado, el de la esquina, pudo haber estado colonizado o eventualmente infectado. Y los controles de brote implican la búsqueda de esos brotes, la identificación y el aislamiento o cohortización. Significa no sacar a los pacientes del hospital, sino identificarlos en zonas específicas del hospital, el reforzamiento de la higiene de manos, el baño de pacientes con clorexidina, la mejora de la limpieza y desinfección. Se recomienda el hipoclorito, aunque probablemente esto no es basado en evidencia. Y un punto importante es que la Organización Mundial de la Salud, ustedes ven ahí los listados de patógenos micóticos que la Organización Mundial de la Salud puso como prioridades. Ahí está la Candida auris y el Cryptococcus neoformas. Esperamos que eso se traduzca en el país en mayor apoyo para buscar este tipo de pacientes. ¿Y qué estamos haciendo para aproximarnos a la candidemia? Ustedes ven aquí segmentos del ECVE latinoamericano que concluyó este año, y como ustedes ven tiene participación de investigadores de Brasil, Panamá, Perú, Colombia, por supuesto, Argentina, donde tuvimos colaboración de expertos como Arnaldo Colombo o Marcio Nucci, y donde lo que estamos diciendo es, si usted sospecha una candidemia, tome hemocultivos al menos 4 botellas e inicie una terapia antifúngica empírica, porque si uno no pone el tratamiento apropiado, se va a morir el paciente, y con eso puede hacer la identificación microbiológica más adelante. Y tengo otra diapositiva de este algoritmo en el cual si un paciente se recomienda tomar hemocultivos de control, algo que no hacemos muy juiciosamente en nuestros hospitales, a las 24 48 horas del primer hemocultivo. Entonces puede suceder dos cosas: que el paciente no tenga los nuevos hemocultivos positivos, y con lo cual se completa el tratamiento y esperamos que la evolución sea favorable, o que el paciente persiste con hemocultivos positivos si el catéter ya se retiró, no hay lío, pero si no se ha retirado, se debe retirar, y se debe considerar, si ya se retiró y el hemocultivo persiste positivo, el cambio de todos los accesos endovasculares, hacer ecografías doppler de los sitios de salida del catéter y eventualmente ecocardiogramas transesofágicos. Eso es para mostrar que podemos mejorar mucho la atención de nuestros pacientes para disminuir esa mortalidad elevada que estamos viendo, no solamente en Colombia, sino estudios han mostrado que ese mismo problema parece estar sucediendo en Brasil y otras zonas de América Latina. Candida auris es un hongo emergente, tiene varios problemas y preguntas, tiene dificultad en su identificación, en eso se parece a los estudiantes, tiene una alta diseminación, en eso se parece a los internos, tiene una alta mortalidad, en eso se parece a los residentes de primer año, y tiene resistencia definitivamente, en lo cual se parece a nuestros fellows. Estos son algunos de nuestros colaboradores en algunos de estos proyectos, y esperamos que esto sea de utilidad especialmente para nuestros pacientes. Muchas gracias.